El tema que nos ocupa es profundo y nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando sentimos que le hemos fallado a Dios? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que no estamos a la altura de las circunstancias? Cuando nuestras acciones o incluso nuestra propia naturaleza nos hacen sentir que hemos decepcionado al Creador. Es en esos momentos cuando la culpa y la vergüenza se apoderan de nosotros y nos sentimos abrumados por emociones que no sabemos cómo manejar. En mi caso, recuerdo claramente cómo mi relación con Dios se volvió distante después de un incidente que ocurrió en mi infancia. Ese suceso marcó un antes y un después en mi vida espiritual y durante años cargué con un peso que no sabía cómo soltar. En el libro de Génesis, capítulo 3, encontramos un relato que nos habla de esta misma lucha. Allí se nos cuenta cómo Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, escucharon su voz en el jardín y corrieron a esconderse entre los árboles. Es interesante notar que antes de ese momento la idea de esconderse no existía en su vocabulario. No había necesidad de ocultarse porque no había vergüenza, no había culpa, no había temor. Pero todo cambió cuando pecaron. De repente se dieron cuenta de que estaban desnudos y una nueva emoción surgió en ellos, la vergüenza. Esa sensación de estar expuestos, de sentirse vulnerables, de saber que algo en su interior estaba roto. Y fue entonces cuando intentaron cubrirse con hojas de higuera, como si pudieran ocultar su error detrás de algo tan frágil y temporal. Este pasaje bíblico nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la vergüenza y la culpa, dos emociones que, aunque parecen similares, son profundamente diferentes. La culpa está relacionada con lo que hacemos. Nos sentimos culpables cuando cometemos un error, cuando lastimamos a alguien, cuando fallamos en cumplir con nuestras responsabilidades. La culpa nos dice, hiciste algo malo. Y en cierto sentido, la culpa puede ser útil porque nos impulsa a pedir perdón, a enmendar nuestros errores, a buscar la reconciliación, pero la vergüenza es diferente. La vergüenza no está relacionada con lo que hacemos, sino con lo que somos. Nos dice, eres malo, y esa es una carga mucho más pesada porque no podemos cambiar fácilmente quiénes somos. La vergüenza nos hace sentir que no somos dignos de amor, de aceptación, de perdón. En mi propia vida experimenté esta diferencia de manera muy clara. Cuando era niño me sentí culpable por la enfermedad de mi madre. Pensaba que de alguna manera yo era responsable de su sufrimiento. Esa culpa me llevó a intentar compensar de mil maneras, a hacer todo lo posible para ser bueno, para merecer su amor y el de Dios. Pero con el tiempo esa culpa se transformó en vergüenza. Empecé a sentir que no solo había hecho algo malo, sino que yo mismo era malo. Me avergonzaba de quién era, de mis pensamientos, de mis debilidades, de mis fracasos. Y esa vergüenza me llevó a esconderme, a construir muros alrededor de mi corazón, a evitar que los demás me conocieran realmente. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos deja en nuestra vergüenza. Él no nos abandona en nuestro escondite. En el relato de Adán y Eva vemos cómo Dios los busca, cómo les hace una pregunta que resuena a lo largo de la historia. ¿Dónde estás? Esa pregunta no es un reclamo, no es una acusación, es una invitación. Es la voz de un padre amoroso que quiere que sus hijos salgan de las sombras, que dejen de esconderse, que vuelvan a su presencia. Dios no nos pregunta por qué nos escondemos, porque Él ya lo sabe. Él conoce nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras luchas. Lo que Él quiere es que reconozcamos dónde estamos, que demos un paso hacia la luz, que confiemos en su amor y en su gracia. Y es aquí donde entra en juego la diferencia entre la vergüenza buena y la vergüenza mala. La vergüenza buena es aquella que nos lleva a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos, a buscar la reconciliación con Dios y con los demás. Es la vergüenza que sentimos cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, cuando nos damos cuenta de que hemos fallado y queremos hacer las cosas bien. Esa vergüenza es saludable, es necesaria, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero la vergüenza mala es aquella que nos paraliza, que nos hace sentir que no hay salida, que no somos dignos de amor ni de perdón. Esa vergüenza es como el colesterol malo, obstruye nuestras arterias espirituales, nos impide recibir el amor y la gracia de Dios y nos lleva a escondernos cada vez más. En mi propia vida tuve que aprender a distinguir entre estas dos formas de vergüenza. Durante años me escondí detrás del ministerio pensando que si hacía lo suficiente, si servía lo suficiente, si predicaba lo suficiente, podría ganarme el amor de Dios. Pero eso no es así. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos. Él no nos pide que nos escondamos detrás de máscaras, que intentemos ser perfectos, que nos desgastemos tratando de ganar su aprobación.
Él simplemente nos llama a salir de nuestro escondite, a reconocer nuestras debilidades, a confiar en su gracia. Y es en ese momento, cuando salimos de las sombras, cuando nos presentamos ante Dios tal como somos, que experimentamos la verdadera libertad. Porque es allí, en su presencia, donde encontramos la sanidad para nuestras heridas, el perdón para nuestros pecados, la restauración para nuestras vidas. Dios no nos pide que seamos perfectos, no, sino que seamos honestos. Él no quiere que nos escondamos detrás de hojas de higuera, sino que nos cubramos con su amor y su gracia. En el huerto del Edén, después de que Adán y Eva pecaron, Dios no los abandonó. En lugar de eso, les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez. Esa imagen es poderosa porque nos muestra que alguien tuvo que morir para cubrir su vergüenza. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él murió para cubrir nuestra desnudez, para lavar nuestra vergüenza, para restaurar nuestra relación con Dios. Ya no necesitamos escondernos porque en Cristo hemos sido perdonados, aceptados, amados. Así que si hoy te sientes abrumado por la culpa o la vergüenza, si te has escondido detrás de máscaras o de escondites temporales, escucha la voz de Dios que te llama. ¿Dónde estás? Él no te está acusando, no te está juzgando. Él te está invitando a salir de las sombras, a correr hacia su amor, a confiar en su gracia. No importa cuán grande sea tu error, no importa cuán profunda sea tu herida, Dios está listo para recibirte, para sanarte, para restaurarte. Y recuerda, no estás solo. Todos hemos luchado con la culpa y la vergüenza. Todos hemos intentado escondernos en algún momento. Pero la buena noticia es que en Cristo ya no tenemos que vivir en las sombras. Podemos caminar en la luz confiados en que somos amados, aceptados, perdonados. Así que sal de tu escondite, reconcíliate con tu pasado, acepta el amor de Dios y vive en la libertad que solo Él puede darte.